Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el precioso nombre de Jesús. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Versículo 4. Versículo 4. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. ¿Vieron qué lindo esto, no? Timoteo en algún momento lo llevan preso a Pablo, y Timoteo lo abraza por última vez y se pone a llorar con su padre espiritual y dice: me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera. Diga fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Miren qué lindo esto. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Hoy quiero predicar una fe que perdura. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Una fe que perdura. Hermanos, cuando vemos al apóstol Pablo, es un ministerio que hasta el día, en ese momento que él empieza a escribir esta carta, porque hablábamos de que una carta es más personal y una epístola era más generalizada. Cuando él escribe a su hijo Timoteo, había visto que la fe que un día había estado en su abuela, esa fe que había estado en su madre, había estado en el joven Timoteo y había perdurado, no solamente que se había quedado en la adolescencia. Sin embargo, yo me pregunto cómo es esto, porque hacía años que no lo veía. Esta carta se escribe mucho después de que Pablo se lo llevan a la cárcel. Entonces, hacía años que no charlaba con él, hacía años que no estaban juntos. De hecho, se escribía solamente por cartas, no tenían los medios de comunicación que tenemos en el día de hoy. Pero algunos intérpretes opinan que acababa de ocurrir algo muy fuerte en Roma, hermanos, y ese hecho, había algunos apóstoles o algunos servidores que habían llevado, hermanos, como quien dice, los frutos de Timoteo. Habían llegado a Roma a contarle a Pablo todo lo que Timoteo estuvo haciendo, cómo Timoteo estuvo trabajando, cómo estuvo, hermanos, allí trabajando y ministrando en la obra del Señor. No solamente eso, sino que él pensó y él dijo: te recuerdo de día y de noche, y de día y de noche oro por vos. Y por lo visto, ese diálogo que había tenido con esas personas que le llevaban los reportes de Timoteo, entendía que la fe que en algún momento en la adolescencia había tenido, había perdurado hasta la juventud. Y no solamente eso, sino que aquella fe que había perdurado, hermanos, había llegado a tal punto a convertirlo en un pastor, hermanos. La fe que en algún momento vio en el adolescente, porque Pablo no lo conoce de joven a Timoteo, lo conoce en la adolescencia de Timoteo. Lo estaba conociendo a muy temprana edad y está diciendo: hay una fe en este adolescente, hay una fe en este adolescente. Pasan los años y llegan los reportes a Pablo y le siguen contando y diciendo: Timoteo está predicando, Timoteo está trabajando, Timoteo está levantando una iglesia, Timoteo en medio de las herejías se ha parado firme, aún con todas sus dificultades. La fe que un día le predicaron su abuela y su madre sigue perdurando por siempre en su corazón. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Porque la fe, hermanos, tiene que ser una fe que perdura. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y aunque Pablo, para este tiempo, cuando usted lee la carta de Timoteo, se va a dar cuenta que Pablo había sido traicionado por uno de sus discípulos, el cual se llamaba Demas. Crescente se había ido a predicar a Galacia, que era otro discípulo, y Tito se había ido a predicar a Dalmacia. Entonces todos se habían ido, lo habían dejado solo, y en esa soledad él recuerda que hay un hijo en la fe que necesita tener estímulo de su fe. Hay un joven que necesita, hay un hijo en la fe de él que necesita de que Pablo lo empuje a través de una carta. Él está sintiendo la necesidad de empujar a su hijo Timoteo a que siga predicando la palabra de Dios con denuedo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué pasa esto? Porque
tenemos duda de cómo Dios va a hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Y él sabía que su hijo en la fe podía luchar con esas propias dudas, hermanos. Todos tenemos dudas, pero hoy, hermanos, nos vamos a ir de este lugar con una fe fortalecida. Voy a repetir eso para que alguien diga un fuerte amén. Hoy nos vamos a ir de este lugar con una fe fortalecida, con una fe nutrida, con una fe que no duda, con una fe que va a salir a ganar el propio mundo, con una fe que va a ganar su familia. Vamos a salir con una fe bien alimentada el día de hoy. Hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros. Muchas veces hemos tenido duda en nuestra propia fe. Cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta y nos acercamos delante del Señor con otro corazón. Nos acercamos delante de Dios con otra cara. Nos acercamos delante del Señor con un corazón más humilde. Le decimos: Señor, esto me cuesta creerlo, esto me cuesta practicarlo, porque no se trata solamente de tener una fe enseñada, se trata de tener también una fe heredada. ¿Alguien no me escuchó? No se trata de tener una fe solamente enseñada, una fe teórica. Se trata también de tener una fe heredada, una fe que se practica, hermanos. Porque muchos tenemos fe teórica, hasta los demonios tienen una fe teórica. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces. Los demonios creen y tiemblan, porque ellos tienen que una fe teórica, pero no practican la fe que nosotros practicamos. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza a escribirle, él le dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como les hicieron, mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera. Primer punto, diga conmigo: fe sincera. Fe sincera. Pero dígalo sincerado, hermano. Lo dijo medio con miedo ahí. Fe sincera. Hermanos, él estaba viendo que su hijo Timoteo tenía una fe sincera, porque la fe que perdura es una fe sincera. Hermanos, ¿se puede tener una fe hipócrita? No. Sí. Le voy a enseñar algo. Judas se paró al lado de Jesús, ayudó a los pobres, ayudó a los huérfanos, predicó tal como los otros apóstoles predicaban, lloró como los otros apóstoles lloraban, alimentó a 5,000 sin contar mujeres y niños como los otros apóstoles también lo hacían. Predicó en momentos en donde su propia vida estuvo en riesgo, pero aún así seguía con Jesús. 3 años y medio abandonó a su propia familia por una fe fingida, por una fe hipócrita. Porque cuando nosotros vemos los frutos de Judas, ¿qué hizo Judas? Se ahorcó. ¿Cuánto me siguen acá? Ahora vuelvo a preguntar al pueblo que aprendió algo nuevo en el día de hoy: ¿se puede tener una fe hipócrita? Porque eso era lo que le pasó a Judas, pero poco a poco su corazón se fue revelando y él siempre quería meter la mano en la bolsa, dejarse un poquito más, dejarse un billete más. ¿Por qué? Porque él tenía su fe puesta en otras cosas. Él tenía una fe hipócrita. 3 años y medio caminando, dejó a su familia, él predicaba a los pobres, predicaba a los huérfanos, ayudaba un montón, pero su fe era una fe hipócrita, porque cuando vemos su fruto, él se ahorcó. Pero cuando pasa el tiempo, Pablo ve a Timoteo, ya no ve a un adolescente, ve a un joven. Ya no ve a un niño, al niño que había visto cuando conoció a su madre, a su abuela, sino que está viendo a un joven que está predicando en medio de las herejías, que está creciendo, que está madurando, que está luchando y que está peleando la buena batalla que él también había peleado. ¿Sabe lo que le golpeaba en el pecho a Pablo? Que él había sufrido mucho por la predicación del Evangelio, y él no menospreciaba a un talento nuevo, él no menospreciaba a un pastor novato, porque él mismo sabía lo que significaba predicar el nombre de Jesucristo en esa ciudad donde Timoteo estaba. Entonces, hermanos, ¿saben lo que quiero decir con esto? Que cuando vemos los frutos de Judas, una fe hipócrita, él estuvo muerto, pero cuando lo vemos a Timoteo, vemos a alguien que está predicando. ¿Cuál era la diferencia? Los frutos, porque por los frutos lo conoceré, y yo no quiero tener frutos de una fe hipócrita.
la fe. Escuche esto, porque hay algo que se agolpa en mi corazón. La iglesia me puede dar la espalda, pero mi esposa no. Porque usted, pastor, va a encontrar en muchos lados, pero mi esposa tiene un esposo y mi hijo tiene un solo padre. ¿Me escuchó eso? El segundo punto, la fe es familiar. Un solo amén. La fe es familiar. Por eso digo que no tenemos que tener una fe enseñada, sino también una fe heredada. Lo que Pablo estaba hablando es que Timoteo no solamente tenía una fe enseñada por su abuela y por su madre, sino que tenía una fe heredada de su abuela y de su madre. Hermanos, cuando Dios elige a una persona, no elige a la persona, elige a toda la familia. Hay alguien que no me está entendiendo, ¿verdad? Hermanos, cuando Dios elige a un padre, elige a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, porque Dios no es Dios de personas, Dios es Dios de generaciones. Cuando Dios elige a alguien, elige a sus hijos, elige a sus nietos, elige a sus bisnietos. Hermano y hermana, Dios eligió a usted, pero eligió a toda su familia también. Por eso que la fe es familiar, la fe no solamente es enseñada, la fe también se puede heredar. Piense en su familia, y eso es lo que se agolpa sobre mi pecho como pastor de esta iglesia en este tiempo. Usted tiene que ganar a sus hijos primeramente. Usted tiene que ganar a su familia primeramente. Le digo esto porque allí estaba, y escuchen, el apóstol Pablo hace algo muy importante. Hechos capítulo 16, él viaja a Listra. Ese es uno de los primeros viajes que hace Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 1. Y aclara algo de la mamá de Timoteo. ¿Sabe qué dice? Dice, creyente del Señor. ¿Me escuchó eso, verdad? Creyente. Y estaba Timoteo con su madre Eunice, creyente, hijo de papá griego. ¿Se escuchó? ¿Qué era el padre? ¿Qué era el padre? Griego. La madre era judía creyente. Judía creyente. No se había conformado con los rituales, sino que había creído en ¿quién? En Jesucristo. Ella no es una aclaración así por encima, porque eso tiene mucho que ver con lo que muchas veces pasa en los hogares. Ay, que mi marido no cree. Ay, que yo no puedo esto. Ay, que yo no puedo lo otro. Hermanos, con la lucha que tenía la mamá de Timoteo, porque el padre era griego, tenía otros dioses, tenía otro tipo de creencia totalmente diferente a la de los cristianos, día tras día ella pudo hacer que su hijo Timoteo heredara la fe que su mamá le había dado. Amén. Ay, es que no puedo porque mi hijo es difícil. Ay, que no puedo porque mi esposa es difícil. Ay, que no puedo porque mi marido es difícil. No hay ninguna amén acá. ¿Sabe qué pasa, hermanos? A veces somos muy buenos para fabricar excusas, pero esta mujer hizo lo imposible, lo posible, y oró al Señor, y su hijo no iba a heredar la fe de los griegos, iba a heredar la fe que su abuela le había pasado a su mamá. Hermano, no diga que su fe tiene poder para que su hijo la herede también. Es importante que su hijo se críe en la iglesia. Voy a repetir eso. Es importante que su hijo se críe en la iglesia. Es importante que su hijo lo escuche hablar a usted, papá, y a usted, mamá, de la palabra de Dios en la casa. Es importante que su hijo escuche alabanzas. Es importante que su hijo herede todo lo que un día se le predicó a usted. Por ahí usted está diciendo, pastor, pero mi mamá no me predicó nada. Pero ¿sabe qué? Usted va a ser papá y usted va a ser mamá, y tiene que su hijo heredar la fe que le fue predicada, para que el día de mañana, cuando esté pasando algún momento de necesidad, él pueda recitar salmos y decir, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Hermano, Dios es Dios de generaciones. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habrá alguien que tenga ese Dios, no solamente usted, sino toda su familia tiene que tener y conocer a este Dios que adoramos todos. Ese es el nombre, hermano. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Va a heredar la fe de su familia. Muchas madres aquí entienden lo que estoy diciendo, porque ellas también lucharon
con sus hijos y hoy todos están en la iglesia. Padres, me entienden cuando predico este mensaje. Hermanos, deje de poner excusa de que mi hijo no puede, de que mi marido, que mi esposa. Póngase a orar y va a ver cómo Dios hace las cosas y transforma corazones. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Amén. Hermanos, hay una historia que me impacta a mí. El Señor Jesucristo está yendo a la cruz del Calvario, porque el segundo punto es, la fe es familiar. Repita conmigo, la fe es familiar. Escuche, está el Señor Jesucristo, después léalo Marcos capítulo 15, verso 21. Está cargando su cruz. ¿A qué le pasa que cuando lee la Escritura, en ocasiones, no digo que siempre, ojalá que sea siempre, pero en ocasiones usted está leyendo la Escritura y una lágrima se pianta por ahí? Levante la mano a quien le pasa. Por ahí no se le pianta una lágrima, pero se le ponen agüita en los ojos, ¿no? El corazón se compunge. Y yo me pongo en el lugar de Cristo y ya ensangrentado. Acuérdese, el autor de Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En la redención no comenzó en la cruz. ¿Qué está enseñando, pastor Herejía? No, la redención comenzó en el Getsemaní. Cuando él empezó a orar, Lucas 22 nos enseña que su sudor era como grandes gotas de sangre. La sangre se empezó a derramar en el monte Getsemaní. ¿Y qué pasó? Comenzó la redención de la humanidad. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre se empieza a derramar en el Getsemaní. Cuando Cristo agarra la cruz, ya ese madero está lleno de sangre. ¿Por qué le hago pensar en que si nosotros nos lloramos y a nosotros nos causa algo la Escritura? Imagínense, Marcos 15, 21, está Jesús, se cae del cansancio de la cruz y el soldado romano llama a alguien, Simón de Cirene. Esas personas estaban acostumbradas a trabajar en el campo. Se piensa que Simón de Cirene, o se cree que Simón de Cirene era alguien de tez así media marroncita, media morochita. Ese hombre, hermanos, estaba pasando por allí. ¿Saben qué hacen los soldados romanos? Lo llaman a que ayude al carpintero que está sufriendo a cargar la cruz hasta el Calvario. Y yo pienso esto: si nosotros, leyendo solamente esos párrafos, nosotros a veces leyendo las Escrituras nos causa eso, ¿cuánto más Simón, que estuvo al lado de la cruz y la sangre de Cristo lo empezó a tocar? Porque esa sangre no era como nuestra sangre. Esa sangre era sin pecado. Esa sangre era santa y sigue siendo santa. Fue tan poderosa esa sangre que hasta el día de hoy sigue perdonando pecados esa sangre. Imagínense, Simón venía del trabajo, llegó a la casa confundido, un poco turbado por lo que había visto, por lo que había pasado. Llegó a la casa, la esposa lo ve manchado con sangre. Su vestimenta ya no venía común y corriente. ¿Sabe lo que tenía la vestimenta de Simón de Cirene? Sangre. Y no era cualquier sangre, era una sangre de la que él tenía que hablar, era una sangre de la que él tenía que comentarle a su familia y a sus hijos. Desde ese relato no sabemos nada de Simón, pero me imagino a Simón, y esto hago un análisis. Me imagino a Simón, llegó a la casa, mi hijo hasta se da cuenta cuando llego 15 minutos tarde a mi casa. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Claro, si todos los días llego de una manera. Él dice: mami, son las 4:20 y papá no ha llegado, preguntale dónde está. El tipo sabe. Mi esposa sabe cuando tuve un día bueno o cuando tuve un día malo. ¿Es así o no es así? ¿Yo? ¿A qué voy con esto? La esposa lo ve llegar y ya lo ve cambiar, lo ve diferente. Tiene sangre en la vestidura. ¿Qué pasó, Simón? No sé. ¿Y qué pasó que está llorando? No sé. Hay una sangre que me tocó y algo está cambiando en mí, algo está pasando en mi corazón. No sé qué está pasando, pero hay algo que me mueve. Si a nosotros una simple, muchas veces escritura nos toca el corazón, cuanto más Simón, que tocó la propia sangre de Jesucristo. Llegó allí y empezó a comentarle ahí a los hijos. Y Marcos da un dato importante. Y recuerda esto: Marcos son las memorias del apóstol Pedro, porque Marcos nunca fue discípulo de Jesús. Marcos
está relatando algo que Pedro le contó. Me siguen con la idea, ¿verdad? Y él le dice, y Rufo, su hijo, padre de Rufo. Relaten ese nombre, Rufo. Parece un nombre de Walt Disney, pero no. Este es bíblico, Rufo. ¿Sabe lo que hizo él? Marcos nos deja saber en la memoria de que en la memoria de Pedro hay alguien que es conocido, y es su hijo Rufo. Marcos, y este dato es importante, Marcos es escrito a una comunidad romana. ¿Me entendió? ¿Me escuchó? Marcos es escrito a una comunidad romana. ¿Por qué es importante este dato? Porque Rufo, si lo nombra Marcos, es porque ya tienen conocimiento de quién es Rufo. ¿Cuántos me siguen con la idea? Romanos capítulo 16, versículo 13. Pónganlo por favor si lo pueden. Marcos capítulo 16, versículo 13. Algo pasó. Algo pasó en la vida de Simón, si lo tienen por ahí rápidamente. Escuchen. Romanos capítulo 16, lo leo de aquí. Saludad a Rufo. ¿A quién? Romanos 16, 13. Dice así. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, madre mía. Marcos 16, 13. Romanos 16, 13. ¿Qué pasó? Ese Rufo del que estamos hablando en Romanos 16, 13, la tradición romana explica que es hijo de Simón de Cirene. Ese hombre que había cargado la cruz con el maestro, ese hombre que había tocado la sangre del maestro, había llegado a tal punto de que no le predicaron el evangelio. Él llegó y tuvo que predicar el evangelio a la familia, y eso que le había pasado a él, esa experiencia, esa fe, ese credo, la tuvo que pasar a su hijo. Y miren lo que dice: salude a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo. ¿Me escuchó? Porque cuando Dios escogió a Simón, también eligió a Rufo. Porque cuando la fe, hermanos, está en nuestros corazones, la fe también se puede heredar. Deje de pensar de que su hijo se va a perder en las drogas, de que su hijo se va a perder en el alcohol, de que su familia se va a perder en el pecado. Hermano y hermana, ¿saben qué? La palabra de Dios dice: crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. La fe es familiar. Punto número 3. Estimula tu fe. Estimula tu fe. Escucha, hermanos, cuando vemos al apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 7. Y escucha esto. Porque por fe, esto aprendí el día viernes, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Una fe que perdura. Por favor, presten atención. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo habla de no por fe, de no por vista, sino por fe, está poniendo la fe como un sentido más. ¿Se entiende? Está comparando la fe con la vista. Está comparando el andar con fe con la vista. Y le voy a decir algo: los sentidos naturales se pueden agudizar y desarrollar aún más todavía. Lo mismo pasa con la fe. La fe se puede agudizar y se puede desarrollar más todavía. Por eso todo el tiempo hablo de que nosotros tenemos que estimular nuestra fe. La palabra de Dios dice: la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Yo puedo desarrollar la fe? Sí. Por lo que hablo y por lo que leo. Creí, por tanto hablé. Hermanos, la fe es un sentido superior, pero se puede desarrollar. Los soldados van a la guerra y desarrollan sentidos, agudizan sentidos. Ellos saben si viene un caballo cerca por lo que escuchan y por lo que huelen. Ellos saben, hermano, qué ejército o qué tropa puede estar llegando por cómo corre el viento y cómo llega a su nariz. Algunos hemos crecido con el sentido desarrollado desde niños nomás. ¿Vieron? Ahí está un poco serio, tiene que hacer reír. ¿Pero a qué voy con esto? ¿Los sentidos se pueden desarrollar? Sí.
Ellos saben qué sonido es el del caballo, qué sonido es el del alce, qué pájaro hay en el bosque, porque los soldados tienen que tener sus sentidos agudizados. Lo mismo pasa con el cristiano y la fe. Podemos tener una fe agudizada y desarrollada a tal punto de que ya no vamos a andar por lo que vemos, sino por lo que la fe nos está diciendo. Yo no veo tal cosa. Hermanos, yo no veía que no íbamos a terminar tan rápido este salón. Con mis ojos naturales no lo podía ver. Pero ahora con la fe que estamos diciendo, el año que viene vamos a tener que ir a alquilar sí o sí. ¿Por qué no lo veo con esto? Lo estoy viendo con la fe que Dios ha desarrollado dentro de mi vida. Lo mismo pasa, hermanos, cuando hablamos de fe. Y eso era lo que le estaba pasando a Timoteo. Timoteo tenía que agudizar su fe, tenía que estimular su fe. Y basta menos que estaba el apóstol Pablo para estimular la fe de un Timoteo. Todos necesitamos un compañero, una compañera, un confidente que nos ayude a confiar en ellos y no que cuando le contemos los problemas les estén diciendo en algo te equivocaste, eso fue por no respetar ciertas normas, eso fue por no respetar ciertas reglas. No, todos necesitamos un compañero que nos esté empujando y que esté estimulando nuestra fe, que cuando caigamos alguien nos esté diciendo todavía puedes arrepentirte y Dios todavía ya te perdonó. Todos necesitamos un Pablo en nuestras vidas. Todos. Y escuchen, hermanos, porque como Dios llama a Pablo para estimular a su hijo Timoteo y que la llama de Timoteo no se extinga, Dios no va a dejar que tu llama se apague yéndote al mundo. Eso tenlo claro. Dios va a llamar a alguien para estimular tu fe y que no te vayas al mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto me hace acordar algo del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 20 es un capítulo muy fuerte porque Jeremías empieza a hablar y él dice: yo estoy predicando y me están tirando piedras. Yo estoy predicando y se están burlando de mí. Yo estoy predicando y me dicen mentiroso. ¿Cuántos alguna vez sintieron que empezaron a hacer las cosas bien para Dios y el mundo se le volvió en contra? Levante la mano. ¿Yo? Me puse las pilas con el Señor y me quedé sin trabajo. Como si el Señor tuviera la culpa de usted. Hermanos, a veces nosotros hacemos responsables a Dios de un montón de cosas que Él no tiene nada que ver. Pero en esta ocasión, Jeremías también culpa a Dios. Y él en Jeremías 20 él empieza a hablar. Venga mi hermano Darío, venga mi hermano Carlitos. Venga por favor mi hermano Oscar, venga por favor. Rápidamente, camine como un buen soldado. Muy bien. Y escuche esto. Jeremías empieza a predicar y saben que dice el pueblo se empieza a burlar. Yo me pongo en el lugar de Jeremías y se queda muy fuerte eso. Él empieza a profetizar juicio y destrucción, y ¿qué hace el pueblo? Lo empieza a perseguir para apedrearlo porque lo quieren ver muerto. ¿Me siguen con la idea, verdad? Eso es tener valor. Hoy nosotros predicamos muy cómodos, iglesia. Hoy nosotros estamos muy cómodos. Tenemos que dejar de poner excusas para servir a Dios. Hoy nosotros tenemos una comodidad en donde hemos recibido el evangelio en bandejas de plata. Tenemos lucha y tenemos prueba, pero gloria a Dios por los que nuestros padres sembraron, porque hoy nuestro evangelio, hermano, aunque es un evangelio en donde se predica, en donde hay salvación, nosotros no luchamos con las cosas que lucharon nuestros antepasados. Hermanos, ahí estaba Jeremías y él empieza a profetizar, el pueblo lo empieza a perseguir. Es como que si nosotros estuviéramos predicando y el barrio nos empieza a largar piedras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir predicando o nos vamos a quejar? ¿Vamos a seguir buscando la voluntad de Dios o nos vamos a quejar? ¿Qué hace Jeremías? Él se va a una cueva y él mismo dice: no me voy a acordar más en tu nombre, no me voy a acordar más de predicar en tu nombre, no me voy a acordar más de tu palabra, voy a dejar de predicar. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Y escuche esto. Voy a hacer una expresión gráfica para que ustedes entiendan lo que Jeremías empieza a sentir, no desde lo externo, sino desde su interior. Y esto lo quiero hablar para gente que ha pensado en renunciar al camino de Dios.
Esto lo quiero hablar para gente que se ha desanimado en algún momento, porque Jeremías está pasando un momento de tanto dolor que él se niega y quiere renunciar a la iglesia, renunciar a la predicación. ¿Cuántos quisieron renunciar a la iglesia alguna vez? ¿Cuántos estuvieron lastimados y dijeron, no voy más a la casa del Señor, no me congrego más, no sirvo más a Dios? Muchos de nosotros lo pensamos. Pastor, solamente usted ha pensado eso. No, todos aquí en algún momento quisimos abandonar la voluntad de Dios por algo que nos pasó, por una oración no contestada, por un hermano que nos traicionó, por alguien que habló mal de nosotros. Todos hemos querido dejar por una desilusión, por alguien que nos traicionó. Todos en algún momento quisimos dejar. Me pongo en los pies de Jeremías, y Jeremías estaba de esa manera. Y él dice, yo traté de negarme, pónganse acá. Usted me va a tirar de este brazo, usted me va a empujar de atrás, hermano Darío, y usted me va a tirar de este brazo. Así estaba, venga Bruno, de atrás. Usted me va a empujar. Jeremías estaba así, luchando, y él decía, voy a predicar y me apedrean. Voy a predicar y me están queriendo matar. No quiero predicar más. Y él estaba luchando porque la voluntad de Dios lo tiraba para adelante. Y él decía, no quiero predicar más. Él empieza a decir, traté de sufrirlo, me persuadiste, traté de sufrirlo, traté de soportarlo y no pude. Traté de negarme al llamado y no pude. Traté de dejar de ir a la iglesia y no pude. Traté de abandonar tu camino y no pude. ¿Por qué? Porque había un Dios que lo estaba empujando hacia adelante, le estaba luchando hacia atrás, y él dijo, pero traté de sufrirlo, traté de soportarlo, pero llegó en un momento que ya no pude. El fuego era tan metido en mis huesos que traté de soportarlo y no pude. Hay ocasiones, hermanos, que vamos a necesitar que Dios nos empuje hacia adelante. ¿Para qué? Para poder no negarnos al llamado de Dios en nuestras vidas. Hermanos, muchos de nosotros hemos estado así con Dios. Quiero abandonar la iglesia y no podemos. Quiero abandonar el camino y no podemos. Quiero dejar de adorarte y no podemos. Gloria a Dios por ese fuego que se metió a tal punto, por esa fe que se metió a tal punto en nuestras vidas, que muchas veces quisimos dejar y la fe dijo, no, hoy te levantás temprano y te vas a la iglesia a escuchar palabra de Dios. La fe dijo, Dios te va a responder. La fe dijo, Dios te está escuchando. La fe dijo, te vas a animar y vas a buscar la voluntad de Dios. Eso es la fe que ha perdurado en nuestros corazones. Vamos a ponerle pie a esta mañana. La fe que perdura, hermanos. Dios te bendiga. Qué poderosa palabra hemos escuchado en el día de hoy. Un mensaje que nos estimula en nuestra fe, sabiendo que nuestra fe sincera puede ser enseñada, pero también puede ser heredada. Lo vemos a Timoteo, el hijo espiritual en la fe del apóstol Pablo, que había tenido no solamente una fe enseñada, sino que la había heredado de su abuela y aún así también de su madre. Qué importante es saber que nuestra fe puede ser traspasada a nuestras generaciones que vienen. No solamente si dependemos de una fe que puedan habernos inculcado nuestros padres, sino que también la fe que hoy Dios ha puesto en mi corazón puede pasar a mis hijos y a mis nietos también. Eso es importante. Esta palabra también nos insta y nos anima a saber que en nuestro diario vivir con Cristo van a haber personas en ciertas áreas de nuestras vidas, en ciertas etapas y situaciones que vivamos, que van a venir y van a ser puestas por Dios para estimular la fe, para que esa fe, como lo dice el título de la predicación, perdure por el resto de nuestros días hasta que el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo puedas compartir con familiares, amigos, allegados y conocidos que sabes que pueden estar menguando en su fe, y esta palabra le va a ser de bendición y va a encender el fuego nuevamente dentro de su corazón. También te invito a que, si no lo estás, puedas suscribirte a mi canal, ya que estamos a muy poco de poder llegar a los 1000 suscriptores. También te animo a que actives la campanita de notificaciones en todas, ya que cada semana estoy subiendo un mensaje con una palabra fresca y ungida de parte de Dios. Déjame saber en la caja de comentarios desde dónde me estás siguiendo y cuál fue el punto del mensaje que más tocó tu corazón. Dios te bendiga.